Hola, esta es la continuación de la historia de Egipto. En la parte de arriba y en la descripción pondré una liga y un link en la que los llevará al video de la primera parte. Recomiendo que lo vean para que lo puedan complementar con este video. Ahora sí, comenzamos. Egiptología es el nombre del estudio científico de la historia de Egipto y esta clasifica la historia de la civilización de Egipto en periodos y dividida en dinastías, siguiendo la estructura de los epítomes. Sí, ya sé que se escucha raro, pero un epítome para la historiografía es un resumen de una obra que describe lo fundamental o lo más importante para conocer el contenido de una obra perdida. El primer periodo es el predinástico. Se conoce como la época anterior a la unificación del Valle del Nilo, como también se conoce como la Edad del Cobre, y en él se establecieron las convenciones artísticas y se pusieron los fundamentos políticos que estructuraron posteriormente el Egipto faraónico. El segundo periodo es el protodinástico, considerado la fase final del periodo predinástico. Está regido por gobernantes del Alto Egipto que residían en Tinis, la capital de las primeras dos dinastías del Antiguo Egipto. Se hacen representar con un Serej y adoran a Horus. El nombre de estos reyes está en la piedra de Palermo grabada 700 años después. La historia de Egipto como un estado unificado comienza alrededor del año 3050 a.C., con su último rey de esa época llamado Narmer, y él mismo fue el fundador de la primera dinastía. Lo que hizo Narmer unificó el Alto y el Bajo Egipto como su primer rey. La cultura y costumbres egipcias fueron notablemente estables y apenas variaron en casi 3000 años, incluyendo religión, expresión artística, arquitectura y estructura social. Periodo arcaico. En este periodo, la tradición egipcia atribuyó a la unificación, quedando esto reflejado en las listas reales egipcias. Estas eran la denominación habitual de las inscripciones o documentos que contienen información de los faraones de Egipto, como quiénes eran los más importantes y quiénes tenían el control absoluto de todo Egipto. El rey Narmer, el primer faraón del cual se tiene constancia que reinó todo Egipto, tras una serie de luchas tal como quedó atestiguado en la paleta de Narmer. Esta era una placa de pizarra tallada con un bajo relieve. Tiene grabado al rey Narmer, a quien se atribuye la unificación de Egipto y cuya figura se ve luciendo la corona roja del Bajo Egipto y la corona blanca del Alto Egipto. La pieza está fechada hacia el año 3200 a 3000 a.C. Este periodo lo conforman las dinastías 1 y 2. Imperio Antiguo. En la época de la tercera dinastía, que se estableció en Menfis, la capital del antiguo Imperio Egipto, comenzaron con la construcción de las pirámides bajo el reinado del faraón Dicer, el segundo faraón del antiguo Imperio Egipto. Construyeron las pirámides de Giza, que están atribuidas a los faraones Keops, Kefren y Miserino, que datan de este mismo periodo. Durante la cuarta dinastía marca el ascenso del alto clero y los influyentes gobernantes locales, y durante el largo reinado de Pepi II se acentuará una época de fuerte descentralización y así se mantuvieron hasta la quinta dinastía, denominada primer periodo intermedio de Egipto. El imperio antiguo está compuesta por la tercera, cuarta y quinta dinastía. La sexta dinastía es considerada por la mayoría de los egiptólogos como la última etapa del antiguo imperio de Egipto. Esta dinastía la fundó Teti, casado con Iput, posiblemente hija del rey Unis de la quinta dinastía. Otros miembros de esta dinastía fueron Pepi II, al que se le asigna un reinado de 94 años, el más largo de la historia de Egipto. El conocimiento de la historia de este periodo se amplía más que con los reyes anteriores, por las numerosas inscripciones biográficas encontradas en las tumbas de los nobles. Solamente son un ejemplo del poder cada vez mayor de estos, más que adelante se enfrentaron al poder absoluto del rey. Gracias a esto podemos saber que en esa época existió una conspiración fracasada contra Pepi I, y también podemos saber que la muerte de Pepi II y sus vasallos eran ya bastantes mayores para resistir a la autoridad de sus sucesores, provocando el rápido final del absolutista imperio antiguo. Primer periodo intermedio. Fue una época donde el poder estaba descentralizado y transcurre entre el imperio antiguo y el imperio medio. Comprende desde la séptima dinastía hasta mediados de la novena dinastía, cuando Mentuhotep II reunificó el país bajo su mando.
A pesar de la decadencia de esa época, destacó por un gran florecimiento literario con textos doctrinales y didácticos que muestran el gran cambio social. El importante cambio de mentalidad, así como el crecimiento de las clases medias de las ciudades, originó una nueva concepción de las creencias, reflejándose en la aparición de los denominados textos de los sarcófagos. Esto es muy interesante porque es un repertorio de fórmulas sagradas, ofrendas y rituales de inspiración solar y osírica, cuya finalidad era ayudar al fallecido a protegerse de los peligros que pudiera encontrarse en el viaje por el otro mundo, hacia la Duat. Preservando así la inmortalidad del difunto, también contiene los métodos para poder limitarse en la otra vida. Todo esto pasó durante la época de la séptima hasta la 11ª dinastía. Ahora sí, el término Duat hace referencia al inframundo de la mitología egipcia, el lugar donde se celebra el juicio de Osiris y donde el espíritu del difunto debía deambular sorteando malignos seres y otros peligros según se narra en el libro de los muertos. Si quieren saber más sobre el juicio de Osiris, vean la parte 1 que ahí lo explico. Y es que mientras más investigas aparecen más y más cosas. El viaje que hace el espíritu a la Duat es muy sagrado. Existe un texto que se llama el Libro de las Puertas y hace referencia a las distintas etapas denominadas como puertas que son por las que pasa el espíritu en la Duat. Es un texto sagrado del antiguo Egipto datado de la época del Imperio Nuevo. Narra el viaje del espíritu del difunto en el otro mundo y está relacionado con la marcha del sol, aunque transcurre durante las horas nocturnas. En la Duat, el espíritu requiere pasar una serie de puertas en diferentes etapas del viaje. Cada puerta se asocia a una diosa diferente y requiere que el difunto reconozca el carácter específico de cada deidad. El texto da a entender que algunas personas pasarán incólumes, mientras que otras sufrirán tormentos en un lago de fuego. Deja tu like si quieres que haga un video explicando más a fondo la historia del inframundo de la mitología egipcia en el antiguo Egipto. La 10ª dinastía. Sus gobernantes son continuadores de los mandatarios de la 9ª dinastía y tienen su capital en Heraclépolis, que se encuentra en Magna. Buena parte del conocimiento que poseemos sobre estos gobernantes provienen de los decretos de Coptos, una serie de textos encontrados en varias tumbas que describen la asignación de privilegios particulares al que sería el próximo rey y a toda su familia. Los escasos documentos encontrados confirman que esta dinastía solo ejercieron un control parcial sobre Egipto. Se considera que se inicia la reunificación de Egipto Bajo en un periodo de gran prosperidad económica y expansión exterior, con faraones pragmáticos y emperadores. Este periodo lo conforma el final de la dinastía 11 y la 12. Se realizaron ambiciosos proyectos de irrigación en el Fayum para regular las grandes inundaciones del Nilo, desviándolo hacia el lago Moeris. También se potenciaron con las regiones circundantes africanas, asiáticas y mediterráneas. Las representaciones artísticas se humanizaron y se impulsó el culto al dios Amón. A mediados de 1800 a.C., los dirigentes hicsos vencieron a los faraones egipcios, lo que comenzó como una migración paulatina de libios y cananeos hacia el delta del Nilo. Se transformó con el tiempo en conquista militar de casi todo el territorio egipcio, originando la caída del Imperio Medio. Los hicsos vencieron porque poseían mejores armas y supieron utilizar el factor sorpresa. Los hicsos son un grupo procedente del Oriente Próximo, que se hizo con el control del Bajo Egipto a mediados del siglo XVII a.C. Así lo dice Flavio Josefo, que fue un historiador judeo-romano del siglo I. Dice: durante el reinado de Tutimeos, la ira de Dios se batió sobre nosotros, y de una extraña manera desde las regiones hacia el este, una raza desconocida de invasores se puso en marcha contra nuestro país, seguro de la victoria. Habiendo derrotado a los regidores del país, quemaron despiadadamente nuestras ciudades. Finalmente eligieron como rey a uno de ellos, de nombre Salitis, el cual situó su capital en Memphis, exigiendo tributos del Alto y Bajo Egipto. Segundo periodo intermedio. Durante gran parte de este periodo dominaron Egipto los gobernantes hicsos, jefes de pueblos nómadas de la periferia, especialmente libios y asiáticos, que se establecieron en el delta y tuvieron como capital la ciudad de Avaris.
Finalmente, los dirigentes egipcios de Tebas declararon la independencia, por lo que proclamaron la salvación de Egipto y dirigieron una guerra de liberación contra los hicsos. Fueron las dinastías 13 hasta la 17. Imperio Nuevo. La dinastía 18 la integran el conjunto de faraones que gobernaron Egipto entre los años 1575 y 1295 a.C. aproximadamente. Estas dinastías se componen por 15 reyes y en esta época se considera el periodo del máximo esplendor de la civilización faraónica, así como un momento de gran expansión territorial. Es el comienzo del periodo denominado por los historiadores como Imperio Nuevo de Egipto. La dinastía 19 de Egipto la componen los faraones del Imperio Nuevo que gobernaron el país de 1295 a 1186 a.C. Aproximadamente fueron los sucesores de las importantísimas dinastías 18 y con mayor o menor éxito trataron de cambiar la situación del país y sus predecesores. Hay un total de 8 reyes en esta dinastía, aunque solo destacaron los 4 primeros, destacados Ramsés II. Después la monarquía egipcia comenzaría a perder poder e influencia internacional, nunca más recuperarían aquella situación privilegiada. La dinastía 20 o 20ª dinastía la funda Setnacht, el general de los ejércitos de Egipto que toma el poder apartando a los últimos aspirantes al trono de la familia Ramsés II. Se le suele denominar época ramesida por el nombre dado a la mayoría de sus faraones. La riqueza de Egipto, sin embargo, se había convertido en un objetivo tentador para la invasión, en particular para los libios beduinos del oeste y los pueblos del mar, que formaban parte de la poderosa confederación de piratas griegos del mar de Egeo. Inicialmente el ejército fue capaz de repeler las invasiones, pero Egipto terminó por perder el control de sus territorios en el sur de Siria y Canaán, que en gran parte cayeron en poder de los asirios e hititas. El impacto de las amenazas externas se vio agravado por problemas internos como la corrupción, el robo de las tumbas reales y los disturbios populares. Después de recuperar el poder, los sumos sacerdotes del templo de Amón en Tebas habían acumulado vastas extensiones de tierra y mucha riqueza, debilitando al Estado. El país terminó dividido, dando inicio al tercer periodo intermedio. Tercer periodo intermedio. Comienza con la insaturación de 2 dinastías del origen libio, que se repartieron en Egipto, una desde Tanis, la bíblica Zoán, en el Bajo Egipto, y otra cuyos reyes tomaron el título de sumos sacerdotes de Amón desde Tebas. El periodo termina con la dominación de los reyes cushitas, vienen siendo las dinastías 21 hasta la 25. Periodo tardío o baja época. Comienza con la dinastía saíta, un intento de invasión asirio y con 2 periodos de dominación persa, así como con varias dinastías coetáneas de gobernantes egipcios independientes. Egipto se convirtió finalmente en una satrapia, son las dinastías 26 hasta la 31. Periodo helenístico. Se inicia con la conquista de Egipto por Alejandro Magno de Macedonia en el año 332 a.C. y con la llegada al poder en el año 305 a.C. de la dinastía ptolemaica de origen macedonio, finalmente con la incorporación de Egipto al Imperio Romano tras la batalla de Actium en el año 31 a.C. En el año 30 a.C. muere Cleopatra y Egipto se convierte en una provincia del Imperio Romano. Cleopatra fue la última representante de una dinastía helénica egipcia, la de los Ptolomeos, figura en torno a la cual tuvo mucha relevancia aún en vida, basado en su lujosa vida cotidiana, sus relaciones amorosas y su muerte. Periodo romano. El 30 de julio del año 30 a.C., Octavio entró en Alejandría, liquidando definitivamente la independencia política de Egipto y convirtiéndolo en provincia romana. Pasó a sus sucesores del Imperio Bizantino después que el Imperio Romano fuera repartido en el año 395 en Occidente y Oriente, y permaneció en sus manos hasta la conquista por el pueblo árabe del año 640. Los últimos vestigios de la tradición cultural del Antiguo Egipto finalizan definitivamente a comienzos del siglo VI después de Cristo, con los últimos sacerdotes de Isis, que oficiaban el templo de la isla de File al proscribirse el culto a los dioses paganos. Y así llegamos al final del antiguo imperio de Egipto, con la conquista
de Alejandro Magno, convirtiéndolo en provincia romana hasta la actualidad. Bien amigos, esta fue la historia de las dinastías del Antiguo Egipto y sus faraones. Ahora, siguiendo la línea del tiempo, viajaremos a la historia del antiguo continente asiático. Si quieren saber más sobre la era Sengoku, las guerras civiles, sobre la muralla china y saber la separación de Corea del Norte y Sur, deja tu like, déjame en los comentarios cualquier dato de historia que sepas, suscríbete para más contenido sobre historia y nos vemos en un próximo video. Cuídense. Chao.